El tema que vamos a manejar el día de hoy es sobre los cambios fisiológicos durante la edad adulta o los cambios fisiológicos del adulto mayor. Fíjense que cuando hablamos del adulto mayor, pensamos en mi abuelito, en tu tío, en nuestro papá en un momento determinado. Pero vamos a empezar con una definición. Y yo la definición que les voy a dar es que ¿qué es el envejecimiento? Como todos ustedes saben, es una situación biológica normal que se traduce dentro de un proceso dinámico. Este proceso dinámico es progresivo y completamente irreversible. Pero aquí el problema es que es muy complejo ese proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento es muy, muy complejo. Y desde luego, al ser muy complejo, va a ser variado dependiendo de cada una de las personas, que difiere en forma de cómo afecta, de cómo nos va a afectar y sobre todo, e incluso va a diferir de cómo va a afectar a los diferentes órganos. Si se acuerdan, nosotros manejábamos en la clase que existen diferentes teorías del envejecimiento o diferentes teorías sobre el envejecimiento. Entonces, vamos a ver que estas teorías del envejecimiento se van a basar en qué, en cada uno de los factores externos a los que estamos nosotros conviviendo. Pero no solamente dentro de los factores externos que nosotros convivimos, sino que también tiene que ver muchísimas otras cosas, que se las voy a explicar al ratito. ¿Cuándo inicia el proceso de envejecimiento? O sea, todos sabemos que el proceso de inicio de envejecimiento empieza después de la madurez y va a conllevar a un descenso gradual de las distintas funciones biológicas de cada uno de nosotros. Y desde luego nos va a llevar al fallecimiento, que va a ser nuestra etapa final, por así decirlo. Se desconoce el motivo por el cual las personas experimentan cambios a medida que envejecen. Es por ello que han surgido muchas teorías para dar una explicación a este proceso. La mayoría de los investigadores creen que se produce por un proceso de acumulamiento de interacciones, como les decía yo hace ratito, entre las distintas influencias de la herencia, el medio ambiente, las características culturales, la dieta, el ejercicio, las enfermedades previas. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, las células se hacen más grandes y poco a poco van a perder su capacidad de dividirse y de reproducirse. Entre los cambios más frecuentes se encuentra el incremento de los pigmentos y sustancias grasas en el interior de la célula. Debido a ello, pierden su capacidad funcional o bien inician un proceso de funcionamiento completamente anormal, que nos van a llevar ¿a dónde? A los síndromes geriátricos. Y vamos a ver que cuando hablamos de síndromes geriátricos, estos pueden ser muy complejos. ¿Por qué? Porque van a depender de la patología concomitante que tenga ese adulto mayor. ¿Qué le va a suceder al tejido conectivo? Bueno, el tejido conectivo se hace más inflexible, lo que va a producir una mayor rigidez en los órganos, en los vasos sanguíneos y en las vías respiratorias. Las membranas celulares van a cambiar y por lo tanto el tejido tiene mayor dificultad para recibir oxígeno y los nutrientes necesarios, al igual que para eliminar el dióxido de carbono, que va a ser el producto de desecho. Todos estos cambios, ¿qué le van a producir? ¿Qué es lo que van a producir? En los órganos, al envejecer, una pérdida de la función gradual y progresiva y consecuentemente una disminución de la máxima capacidad funcional. Estoy hablando del tejido conectivo, no me he metido a hablar de otra cosa. Los cambios más significativos va a ser en la reserva orgánica que se da en el corazón,
en los riñones y en los pulmones. Pero no solamente esos órganos se van a ver afectados, sino que se va a ver afectada toda nuestra economía. O sea, ¿qué cambios vamos a tener nosotros en nuestra figura corporal? Yo creo que el tema lo escogieron a propósito y me lo dieron a mí. O sea, el hablar del envejecimiento y por un viejito nos lleva a muchísimas cosas. Y vamos a ver que pues vamos cambiando físicamente. O sea, ¿qué le va a pasar si me está fallando mi tejido conectivo y mis músculos no están funcionando bien? Pues voy a presentar una mayor delgadez. Por lo tanto, voy a presentar también una pérdida de la estatura. Aquí nosotros no hemos encontrado en la calle a un viejito todo encorvado y le decíamos en un momento determinado, si ese señor estaba bien alto, ¿qué fue lo que le pasó? Nuestro abdomen, nuestro vientre se va a tornar mucho más redondeado. ¿Y eso va a ser por qué? Porque va a haber una mayor cantidad de depósito de grasa en el abdomen. Nuestras piernas y nuestros brazos se van a volver muchísimo más frágiles. ¿Qué le va a pasar a nuestra piel? Es muy común que veamos a un señor que va caminando en la calle, se tropiece con algo y de repente empiece a sangrar. Bueno, la piel va a perder su turgencia como tal. Al perder su turgencia, esa piel se va a volver muchísimo más frágil, más delgada. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que con un golpecito voy a tener o se me va a formar un hematoma muy grandote o en un momento determinado se me va a abrir la piel y voy a empezar a sangrar. ¿Qué otra cosa nos va a suceder? Pues va a haber muchísimos cambios en nuestros signos vitales. Y yo me acuerdo que nosotros veíamos, cuando estaba yo más chavito, veíamos a un señor adulto mayor con chamarra en la calle y haciendo un calor de 32, 33. Decíamos, híjoles, el señor tiene el termostato invertido. Pues no, para nada. ¿Por qué para nada? Porque dentro de los cambios del envejecimiento en los signos vitales, pues vamos a ver que vamos a tener una dificultad para mantener nuestra temperatura corporal. Esto quiere decir que nuestra temperatura corporal va a estar variando en un momento determinado. Vamos a tener una mayor sensibilidad a los golpes de calor. O sea, a nosotros que nos fascina ir a la playa y caminar con nuestros abuelitos, pues ellos corren muchísimo mayor riesgo que nosotros. Y el riesgo que corren ellos es que en un momento determinado pues tengan un golpe de calor. ¿Qué otra cosa va a suceder? Pues va a haber una disminución de la respuesta a la reducción de los niveles de oxígeno al incremento de los niveles de dióxido de carbono. Pero también vamos a tener una mayor incidencia de la hipotensión ortostática. Es muy fácil que de repente esté uno acostado y se levante uno bruscamente y termina uno mareado. Es súper común. Pero también va a existir una menor tolerancia a nuestro ejercicio o al hacer el ejercicio. Va a haber una mayor sensibilidad al digital, a los betabloqueadores, a los analgésicos y a los diuréticos. Y eso va a hacer que nuestros signos vitales se vean modificados. Entonces, fíjense que cuando hablamos del adulto mayor, debemos de tener muchísimo cuidado y saber qué medicamentos está tomando este adulto mayor. ¿Por qué? Porque esos medicamentos le van a generar un cambio importante a nivel de sus signos vitales. Pero, ¿qué le va a pasar a nuestro sistema cardiovascular y a nuestro sistema sanguíneo? Bueno, pues va a haber una disminución de la capacidad de reserva del corazón
ante situaciones como enfermedades, infecciones. Aquí el estrés emocional juega un papel súper importante en el adulto mayor. Las lesiones, el esfuerzo físico y ciertos medicamentos, como les mencioné hace ratito. Va a haber una mayor incidencia de hipertensión arterial, sobre todo si hablamos aquí que tenemos problemas con colesterol y con hipertensión arterial básicamente. Pues vamos a ver que tenemos una población que tiene pues, muchos factores de riesgo en, ¿cómo se llama?, para generar un incremento de los problemas aterotrombóticos. Y de repente nos empezamos a quejar de que nuestro corazón empieza a latir a diferente ritmo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que se van a presentar diferentes tipos de arritmias en el adulto mayor. Y eso nos va a generar en un momento determinado que lo tengamos que llevar a un ¿cómo se llama?, a un hospital. ¿Qué otra cosa le va a suceder a nuestro sistema cardiovascular? Bueno, pues va a haber hay un aumento en 10 veces la incidencia de insuficiencia cardíaca en personas mayores de 70 años. Entonces, vamos a ver que tan solo llegar a los 70 años de edad, ya tenemos un riesgo súper importante en que tenga yo una insuficiencia cardíaca. También se va a presentar la estenosis de la válvula aórtica. Es la enfermedad más común en las personas de edad avanzada. Pero también se presenta anemia en relación con la desnutrición. Vamos a ver que el adulto mayor por sí solo es un ente en riesgo y que va a depender muchísimo de sus cuidadores primarios. En un momento vamos a hablar algo sobre los cuidadores primarios y su intervención con el adulto mayor. Va a haber una mayor aparición de anemias en relación con la desnutrición, infecciones crónicas, que va a hacer que haya pérdida de sangre. En el tracto gastrointestinal se puede presentar sangrados en capa que no nos demos cuenta y el adulto mayor esté sangrando por alguna patología concomitante que tenga o por medicamentos. Acuérdense que el adulto mayor es una persona que está multimedicamentada o utiliza se maneja muchísimo con ellos la polifarmacia. O sea, hay adultos mayores que se toman 10 pastillas en la mañana, 10 pastillas en la tarde y 10 pastillas antes de acostarse a dormir, siendo que deberíamos de valorar nosotros como prestadores de un servicio qué tipo de medicamentos le estamos dando y si hay sinergia con esos medicamentos. ¿Por qué? Porque si no se nos pueden complicar. Pero si estoy hablando de la sinergia de los medicamentos, pues también tengo que hablar algo sobre el aparato respiratorio y qué le va a suceder a mi aparato respiratorio. Al disminuir la capacidad del tejido conectivo, pues la función pulmonar se va a ver vista disminuida. La cantidad de oxígeno que se transfiere, pues por lo tanto va a disminuir. La inspiración y la expiración máxima disminuyen, lo que produce una menor tolerancia al ejercicio y a las grandes alturas. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado a un adulto mayor a mitad de una escalera grandototota, que se tiene que parar a hacer un poquito de tiempo y recuperar la respiración y después volver a seguir ascendiendo? Va a haber una mayor tendencia al colapso de las vías respiratorias, a no respirar profundamente o al permanecer largo tiempo inmovilizado y con ello más riesgo de desarrollar infecciones respiratorias u otros problemas respiratorios. O sea, si yo tengo a un adulto mayor mucho tiempo en cama acostado, es muy probable que me vaya a generar una
un proceso infeccioso a nivel respiratorio. Va a haber una menor respuesta a la disminución de los niveles de oxígeno y un aumento de los niveles de dióxido de carbono. Pero no solamente eso, sino que también se va a presentar un cambio en el tono, volumen y calidad de la voz al producirse cambios en los cartílagos y la musculatura de la laringe. Esta se va a volver muchísimo más lenta, débil y ronca. Pero algo que le sucede muy frecuentemente es el reflejo de la tos. El reflejo de la tos se va a haber visto disminuido y puede ser menos fuerte, lo que unido a la lenta movilidad de los cilios y una menor secreción de inmunoglobulina A produce una mayor susceptibilidad a las infecciones respiratorias. Es por eso que si tengo mucho tiempo a un paciente acostado, voy a tener problemas con él, sobre todo si es un adulto mayor. Muchas veces, ¿cuántas veces no hemos escuchado que el adulto mayor nos diga, es que lo que estoy comiendo no me sabe a nada? Eso que estoy tomando, pues, no sabe. Bueno, pues va a haber una dificultad para identificar los alimentos por el sabor. Y por lo tanto eso nos va a generar defectos en la masticación y por lo tanto una reducción súper importante en la ingesta calórica. Yo, si a un adulto mayor no le ofrezco comidas atractivas visuales y le digo que sabe rico, pues el adulto mayor me va a decir que lo que está comiendo no sabe absolutamente a nada. Y por lo tanto, deja de consumir proteínas. Entonces, y por consiguiente, pues se va a presentar un estado de desnutrición. Va a tener una mayor frecuencia que el paciente padezca de reflujo gastroesofágico. ¿Esto por qué? Porque hay una mayor incidencia de hernia hiatal. Y todo tiene relación esta parte con nuestro tejido conectivo. Aumento del número de las lesiones gástricas por fármacos. O sea, acuérdense que hay fármacos que el adulto mayor ya los toma de por sí de todos los días. Ese fármaco que está tomando el adulto mayor de todos los días le va a generar un problema. Entonces, debemos de evitar, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no conocen a un adulto mayor que tome ácido acetil salicílico de 10 miligramos para la prevención de una enfermedad? Pero a lo mejor el ácido acetil salicílico lo está generando que tenga pequeños sangrados a nivel gástrico. Y estoy hablando a nivel gástrico, no solamente de estómago. Va a haber un mayor riesgo de esofagitis por comprometidos debido al retraso en el tránsito intestinal. De por sí el adulto mayor va a presentar una disminución en el tránsito intestinal. Va a haber un mayor riesgo de enfermedades ulceropépticas, secundario a todo lo que les acabo de comentar. Debido al alentamiento gástrico se produce predisposición a la anorexia y pérdida de peso. Al prolongarse la distensión gástrica y al aumento de la sensación de plenitud y de saciedad. Hay adultos mayores que comen ahorita y nosotros queremos que coman dentro de 2 horas o dentro de 3 horas o dentro de 4 horas y te dice el adulto mayor que no, que él está lleno y que no quiere comer. Bueno, pues eso se va a dar, eso está dado ¿por qué? Bueno, porque se va a prolongar la distensión gástrica, el vaciamiento del estómago hacia los intestinos se van a ver, ¿cómo se llama? Disminuido. Y la sensación de plenitud y de saciedad se va a ver aumentada. El adulto mayor también va a presentar desnutrición y diarreas por la proliferación bacteriana que produce la mala absorción. Pero no solamente eso, al presentarse
la desnutrición y la diarrea, pues el adulto mayor va a tener una pérdida de masa ósea por la menor absorción de calcio, debido a la resistencia intestinal frente a la acción de la vitamina D. Y desde luego, el adulto mayor también va a presentar estreñimiento, que es una cosa que nosotros como médicos debemos de manejar perfectamente bien. ¿Por qué? Porque dentro de los síndromes dentro de los síndromes geriátricos, el estreñimiento juega un papel súper importante en el adulto mayor. Va a haber incontinencia fecal por la alteración en la sensibilidad. Y hay una mayor incidencia de colitis isquémica debido a diverticulitis y cáncer de colon. Todos sabemos lo que le va a suceder a nuestro al páncreas. En el páncreas se va a presentar una mayor intolerancia a la glucosa. Pero acuérdense que tenemos muy cerca de ahí a otro órgano súper importante, que es el hígado. Y en el hígado, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en el adulto mayor se va a presentar una mayor acumulación de metabolitos activos de algunos fármacos. Por lo tanto, va a haber una mayor lesión a este órgano por los fármacos hepatotóxicos. Hay una menor respuesta de los hepatocitos a los factores de crecimiento y por lo tanto un retraso en la regeneración hepática. También se va a presentar una mayor incidencia súper importante de colelitiasis. Entonces vean cómo ciertos factores del envejecimiento nos van a llevar a que todo nuestro sistema, a que toda nuestra economía se vea en un momento devastada en los aparatos y sistemas. Va a haber una mayor sensibilidad a la insulina y mayor resistencia a la misma en los tejidos periféricos. Va a haber un aumento importante de los niveles basales y postprandiales de glucosa. Pero también se va a presentar una disminución importante de los niveles de testosterona. Por consiguiente, la respuesta sexual se va a volver más lenta y menos intensa. A nivel de nuestro sistema nervioso, pues va a haber la aparición de mecanismos compensadores como la plasticidad de las células nerviosas, que consiste en la posibilidad de generar nuevas dendritas y sinapsis por las neuronas remanentes, manteniendo así la eficacia de los estímulos de los circuitos neuronales. Va a haber una disminución importante de la percepción, de la memoria y desde luego del pensamiento. Se va a presentar alteraciones en cuanto a la movilidad y seguridad por disminución o por la pérdida de reflejos. Y es bien importante que esto suceda. Y debemos de estar bien pendientes. Y vamos a ver que la aparición de reflejos primarios, como el reflejo de succión y de presión, pueden ser un signo o bien puede ser consecuencia de un trastorno neurológico. Se va a presentar y es muy común, sobre todo estos dos reflejos primarios en el adulto mayor. Y vamos a ver que el principal efecto del envejecimiento sobre la función de la médula espinal se debe a los cambios indirectos, como en las enfermedades degenerativas de la columna vertebral y de los discos intervertebrales. Por lo consiguiente, va a haber una compresión importante de la médula y de las raíces nerviosas. Pero fíjense
¿Qué le va a suceder a nuestros órganos de los sentidos? Aquí vamos a ver que la agudeza visual... Sigue, digamos, enamorado. Doctor, disculpe, apagó su micrófono. Ay, perdón. O sea, la agudeza visual y la amplitud del campo visual, así como las células de la conjuntiva que produce el músculo. Muchos hemos notado en el adulto mayor que va a presentar un arco, el arco senil, por depósitos de las sales de calcio a nivel de la córnea. Las pupilas se van a volver más mióticas y con más lentitud a la fotoestimulación. Nosotros cuando estamos revisando a un adulto mayor decimos, es que tiene algo neurológico, no responden igual, debemos de pensar en lo que les acabo de decir. Sí, se va a ver disminuido el reflejo a nivel de que nosotros les iluminemos en un momento determinado las pupilas. Bueno, a nivel de nuestro oído se va a presentar una disminución de la audición secundaria a la degeneración del nervio auditivo y al engrosamiento de la membrana timpánica. Eso se va a presentar de manera muy normal en el adulto mayor. Entonces, si nosotros estamos hablando del adulto mayor y sus cambios fisiológicos, estos son los cambios fisiológicos más importantes que se van a presentar en ellos. Pero, ¿qué papel jugamos nosotros ahora con la pandemia? Con la pandemia? Debemos de pensar en las presentaciones atípicas en los adultos mayores de la sintomatología. Y aquí es donde el papel del cuidador primario juega un papel súper importante. ¿Por qué les digo que es aquí donde el papel de los cuidadores primarios juegan un papel súper importante? Pues son los que supuestamente están en mayor contacto con el adulto mayor. Y vamos a ver, por ejemplo, los síntomas típicos del COVID-19 como fiebre, tos y disnea pueden estar ausentes en el adulto mayor, a pesar de tener una enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Porque ya lo vimos qué es lo que sucede a nivel de los signos vitales. Solo el 20 o el 30% de los pacientes adultos mayores van a presentar fiebre. No todos los adultos mayores presentan fiebre. También eso lo debemos de tener súper frecuente. Los síntomas atípicos de COVID-19 incluyen delirio, caídas, debilidad generalizada, deterioro funcional, conjuntivitis, anorexia, aumento del esputo, mareos, dolor de cabeza, rinorrea, dolor en el pecho, hemoptisis, diarrea, náuseas, vómitos. Se puede también presentar dolor abdominal, congestión nasal y posiblemente anosmia. Pueden darse también otras presentaciones como síntomas atípicos, que sería la taquipnea, taquicardia inexplicable o disminución de la presión arterial. Aquí debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el umbral para diagnosticar la fiebre debe de ser más bajo de 37 grados centígrados o un aumento mayor de 1.5 grados centígrados de su temperatura habitual. La presentación atípica puede deberse a varios factores, incluido en ellos los cambios fisiológicos que ya les mencioné, las comorbilidades ya existentes como diabetes, hipertensión y cardiopatías, e incapacidad para proporcionar síntomas o signos precisos. Entonces, vean cómo el papel del cuidador juega un papel súper importantísimo, porque es la persona que está en contacto directo con el adulto mayor. Y es el que sabe
qué sintomatología está presentando en un momento determinado. La edad avanzada, la fragilidad y el creciente número de comorbilidades aumentan la probabilidad de una presentación completamente atípica. O sea, si yo tengo un paciente adulto mayor que es diabético, que es hipertenso, lo más seguro es que este adulto mayor nos va a dar signos y síntomas completamente atípicos ¿cómo se llama? Para COVID-19. Los adultos mayores pueden presentar síntomas leves que son desproporcionados en relación con la gravedad de la enfermedad. ¿Esto qué sucede? Pues que el adulto mayor a lo mejor se va a ver muy tranquilo y realmente está muy enfermo. ¿Por qué? Porque sus constantes vitales van a variar y van a variar un montón. Y es cuando debemos de tener mucho cuidado. Fíjense qué es lo que debemos de hacer nosotros como personal de salud. Aquí educar a los adultos mayores, desde luego, pero son más importantes el papel que juegan sus cuidadores sobre los síntomas leves que pueden representar a la enfermedad. Y en el adulto mayor, como ya vimos, se pueden presentar muchos signos y muchos síntomas atípicos. Un adulto mayor de repente está caminando, se marea, se cae, no se fractura, continúa y al segundo o al tercer día presenta evacuaciones diarreicas, presenta debilidad, le hacen la prueba de COVID y, oh sorpresa, es COVID positivo. Entonces, vean cómo los síntomas atípicos en el adulto mayor juegan un papel súper importante. Debemos de recordar, como personal de salud, que la mortalidad aumenta rápidamente con la edad. Se estima que el 14.8% para los mayores de 80 años de edad. Eso es un problema mayor. No debemos de olvidar que nos han informado sobre coinfecciones. Esto es una coinfección de influenza o metapneumovirus humano. Y se ha dicho que por influenza se habla de un porcentaje del 0.5% de los pacientes adultos mayores que tienen COVID pueden presentar ¿cómo se llama? Influenza. Pero también debemos considerar que el delirio para considerarlo debemos de realizar la prueba para COVID-19 e iniciar aislamiento. Si alguno de los siguientes signos y síntomas están presentes. Acuérdense que los síntomas son sugerentes de una patología. Incluso solo si hay un síntoma leve parecido al de la influenza o temperatura baja. Acuérdense que el adulto mayor no va a controlar su temperatura corporal. Antecedentes de exposición con pacientes con COVID-19 o con otras personas con problemas gripales. Pero también debemos de tener mucho cuidado si el adulto mayor va a presentar una hipoxia inexplicable, incluso si esta es leve. Y si se va a presentar un deterioro clínico rápido. Si nosotros, como cuidadores primarios, identificamos una razón para el delirio, entonces sí debemos de actuar y de, ¿cómo se llama? Y de aislar a nuestro paciente. Vean ustedes cómo
los signos y los síntomas en el adulto mayor van a variar muchísimo. Uno, de la patología que tenga. Dos, del medio ambiente donde esté situado. Tres, de la responsabilidad que tenga su cuidador primario. Aquí el cuidador primario juega un papel súper importante. Si el cuidador primario no tiene o no conoce realmente a su adulto mayor, por así decirlo, y presenta sintomatología, pues ahí lo va a tener. Y muy seguramente va a tener un signo y un síntoma de COVID completamente atípico. Y puede ser un factor de infección a nuestra familia. Entonces, vean cómo los cambios fisiológicos que se presentan en el adulto mayor, que son un montón, se van a ver reflejados con las complicaciones que este pueda tener en un momento determinado en un hospital. Yo con esto terminaría. Que nosotros como personal de salud debemos de educar al adulto mayor, debemos de educar a su cuidador primario sobre diferentes patologías y sobre todo de las comorbilidades que su paciente tiene. Es bien importante que el cuidador primario se comprometa con el adulto mayor que está bajo su responsabilidad. Yo hablaba de los adultos mayores viajeros. Hay adultos mayores que se la pasan 4 meses en un lado, 4 meses en otro lado, 4 meses en otro lado. O sea, eso genera en el adulto mayor estrés y por lo tanto genera un mayor factor de riesgo. Y si se dan cuenta, muchas veces el adulto mayor se aísla. O sea, el adulto mayor necesita del cuidado del resto de su familia. Yo con esto terminaría. No sé si hay algún comentario. Bueno, doctor, creo que con esto abrimos la parte de las preguntas. Si alguno tiene una pregunta, puede enviarnos por el chat o por el grupo de WhatsApp. Las estaremos recibiendo. Y para ello daremos unos 5 minutos. Bueno, doctor, parece que no hay ninguna pregunta. Yo creo que con esto podemos cerrar la ponencia de esta tarde. Le queremos agradecer muchísimo por haber asistido, por haber participado en esta semana tan importante para nosotros. Y pues de parte de todo el comité organizador, de verdad le damos las gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y espero que realmente ayudemos al adulto mayor educando a su cuidador primario. Bueno, pues muchas gracias y buena tarde. Gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Igualmente.